Buenas noches, chicos. ¿Sí se me escucha? ¿Sí ven también la pantalla? ¿Pueden ver? Sí, sí, se escucha y se Sí, ve. sí se ve. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Gabriela Salazar, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, y les voy a presentar acerca de los diseños de estudio. Entonces, comenzando, tenemos que, cuando vamos a hacer un artículo científico, debemos formularnos una pregunta. Entonces, de acuerdo a esta pregunta, se va a seleccionar el diseño de investigación apropiado para dar respuesta a esta pregunta, una respuesta más confiable. En cuanto a la definición, un diseño de estudio van a ser estrategias metodológicas para alcanzar propósitos investigativos. Esto se refiere a la expresión de una planificación que va a compartir características en común. En resumen, este va a ser una estrategia o plan utilizado para responder a una pregunta, como ya les dije, y esta va a ser la base de la calidad de la investigación clínica. La elección de este diseño de estudio debe basarse en un planteamiento adecuado de la pregunta, en los posibles alcances de la investigación y debemos tomar en cuenta los recursos disponibles con los que se cuenta, como los sujetos que van a participar, el tiempo y las consideraciones éticas. Aquí podemos ver un mapa donde se puede ver los diferentes tipos de estudio. No hay una clasificación clara sobre los diseños de estudio. Debemos tomar en cuenta que también estos diseños se pueden combinar. Entonces, siguiendo la primera clasificación, en cuanto a la finalidad del estudio, tenemos que se puede clasificar en descriptivo y analítico. De acuerdo a la secuencia temporal, se puede clasificar en transversal y longitudinal. De acuerdo al control de asignación de los factores de estudio, en observacional y experimental. Y de acuerdo al inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, en prospectivo y retrospectivo. Comenzamos de acuerdo a la finalidad del estudio. El estudio descriptivo es un estudio diseñado solo para describir la distribución de una exposición o resultado, sin intentar explicar dicha distribución buscando asociaciones. Aquí el investigador no va a manipular la investigación, esa es la diferencia con el experimental. Ya, el, estos datos van a ser utilizados finalmente con la finalidad puramente descriptiva, no enfocado en una presunta relación causa-efecto. El objetivo de este estudio va a ser solo describir una enfermedad o característica en una población determinada. Como ejemplos tenemos los estudios de prevalencia, que se van a describir una serie de variables en una población determinada y un momento determinado. Estudios de incidencia en los que se describe una serie de variables en una población determinada que es seguida a lo largo del tiempo. La serie de casos, que va a describir una serie de características poco conocidas de un proceso, tratamiento, y los estudios ecológicos en los que la unidad de análisis no es solo el individuo, sino también el ambiente. Es una agregación de una distribución geográfica. Entonces, aquí en la parte de la derecha podemos ver un ejemplo de un estudio descriptivo, donde se va a describir la prevalencia de cáncer, como ya dijimos, en un sector, un área geográfica, en este caso en área de salud de Guadalajara. Ya, el siguiente tipo de estudio es el analítico. Este estudio analítico tiene como finalidad, aquí sí vamos a poder ver la relación entre causa y el efecto, que en este caso el efecto puede ser una enfermedad. Como tipos del estudio analítico podemos ver que es un estudio de casos y controles y un estudio de corte. Los casos y controles, estos son aquellos donde el criterio de formación del grupo de estudio es la presencia de la enfermedad o del efecto. Las personas se seleccionan según el efecto, que en este caso sería la enfermedad, y se busca cuánto de ellos tenían la relación con esta exposición. Presunto agente puede ser tanto un factor etiológico como un tratamiento o intervención para prevenir o mejorar una situación clínica. El objetivo de este estudio va a ser estimar el riesgo de padecer un determinado problema de salud asociado a la presencia de una exposición previa. Como ventajas de este estudio tenemos que es útil para estudiar enfermedades frecuentes, son un buen diseño para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia y pueden evaluar múltiples factores de riesgo para una sola enfermedad. Es decir, este tipo de estudio casi control nos permite ver la,
es un estudio retrospectivo porque nos permite ver en el pasado, nos permite ver la causa del efecto, o sea, hacia atrás. Como desventaja tenemos que es fácil que se introduzcan errores sistemáticos tanto en la selección de los grupos como recoger la información. No son un buen diseño para estudiar más de una enfermedad a la vez y no permiten calcular ni la incidencia ni la prevalencia de forma simultánea. Como ejemplo tenemos este artículo que nos describe los factores de riesgo para la infección de Klebsiella neumonía resistente a carbapenémicos. Es un estudio caso control. Entonces nos va a permitir evaluar todas las causas, es decir, los factores de riesgo para la infección de Klebsiella neumonía resistente a carbapenémicos. El estudio de cohortes. Este estudio se realiza en función de la exposición al factor de estudio, es decir, es lo contrario al anterior. Vamos a ir desde la causa hacia el efecto. Las personas que se seleccionan según la exposición y tras el seguimiento se observa la aparición del efecto, tanto en la corte de personas expuestas como en la corte de personas no expuestas al factor. Es decir, va a haber dos grupos, los expuestos al factor de riesgo y los no expuestos. Y de ahí vamos a ver en cada grupo cuál enferma y cuál no. Como ventajas de este estudio tenemos que nos permite estudiar la etiología de las enfermedades, hacer una descripción completa de las experiencias de cada sujeto, incluyendo la historia natural de la enfermedad. Nos permite proveer una clara secuencia temporal de exposición y enfermedad. Como desventaja, requiere gran número de pacientes para estudiar enfermedades de escasa ocurrencia. Implica un largo tiempo de seguimiento si la enfermedad bajo estudio tiene un periodo de latencia muy largo y tiene un costo mayor que otros tipos de diseño. En el ejemplo podemos ver la mortalidad en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 del área de Alzheimer. Entonces, aquí podemos ver el resultado desde la causa hasta el efecto. El resultado que en este caso es la mortalidad. Siguiendo con la clasificación, vamos a ver la secuencia temporal, que hay dos estudios, el transversal y el analítico. Perdón, el transversal y el longitudinal. El transversal, estos son estudios diseñados para medir la prevalencia de una exposición y un resultado en una población dada y en un punto específico de tiempo. Es decir, este solo vamos a analizar en un punto de corte en el tiempo, solo un punto. No va a involucrar seguimiento en el tiempo. Y lastimosamente en este diseño se va a estudiar, o sea, la presencia de la enfermedad y la exposición se observan simultáneamente, por lo que no permite hacer una relación causa-efecto. Y este estudio también va a ser descriptivo. Como ventajas, tenemos que son útiles para evaluar necesidades del cuidado de la salud y para el planteamiento de la provisión de un servicio, particularmente importantes para enfermedades crónicas que requieren atención médica durante su duración, y también se puede utilizar para evaluar el impacto de medidas preventivas dirigidas a reducir la carga de una enfermedad en una población. También es útil para describir características o grados de alguna enfermedad. En el artículo que tenemos a la derecha podemos ver que se titula Relación de la artrosis con el índice de masa corporal y la clase social. Es decir, como es un estudio también descriptivo, solo vamos a describir cuál es la relación que existe entre estos factores de riesgo y la artrosis. Solo en un tiempo. En este artículo, en el método se realizó una encuesta a todas las personas mayores de 40 años perteneciente a la lista de pacientes de un médico de un centro de salud, entonces solo fue una vez que fueron intervenidos. En el siguiente estudio tenemos el longitudinal. Aquí las variables se van a recoger en tiempos diferentes. Estos a su vez pueden ser descriptivos o analíticos. Y aquí se van a recoger los datos varias veces en el tiempo, 2 o más veces. Y como ejemplos tenemos nuevamente de causa, que va de causa-efecto, que son los estudios de cortes, o de efecto-causa, que son los casos y controles. Aquí igual se pueden ir combinando los diseños. Como ejemplo tenemos este artículo que se titula Estudio longitudinal comparativo entre pacientes con y sin exacerbación premenstrual de la depresión. Entonces aquí se hicieron 2 entrevistas a 99 pacientes ambulatorios diagnosticados de depresión mayor unipolar.
La siguiente clasificación es de acuerdo al control de asignación a los factores de riesgo. Tenemos el observacional. Estos estudios, aquí el factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar, medir y analizar determinadas variables sin ejercer un control directo de intervención. Es decir, aquí el investigador no va a manipular la investigación al contrario de los experimentales. Y como ejemplo también tenemos los estudios de corte y estudios caso control. Y estos a su vez también pueden ser descriptivos y analíticos. Como el ejemplo de la derecha tenemos que aquí va a describirse la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos adultos en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Entonces aquí únicamente el investigador se limita a observar, medir y analizar las variables que se presentan en el estudio. El siguiente es el experimental. Aquí sí, el investigador va a manipular las condiciones, los sujetos que nos van a servir para el estudio. Entonces, se consideran experimentales aquellos en los que el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación y según un plan preestablecido, es decir, va a tener control sobre la investigación. Va a haber dos clases de diseños experimentales, el puro y el cuasi experimental. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es la aleatorización, es decir, el azar. El diseño experimental puro, aquí como ya les dije, la asignación de tratamiento a los participantes va a ser aleatoria. Como ventajas tenemos que hay un mayor control del factor de estudio. La asignación aleatoria nos permite controlar los factores pronósticos y son los que proporcionan la mejor evidencia causa-efecto. Como desventajas tenemos que tiene restricciones éticas, aborda relación entre una única intervención y su efecto y suele tener un costo elevado. Como ejemplo de este estudio puro, tenemos este ensayo clínico sobre el efecto del ácido tranexámico en el sangrado y la fibrinólisis en el reemplazo primario de cadera y rodilla. Aquí podemos ver que es un estudio doble ciego, por lo tanto es el aleatorizado, sobre la dosificación del ácido tranexámico tanto para los pacientes con artroplasia total de cadera y con artroplasia total de rodilla. El siguiente es el cuasi experimental. En este estudio, esto va a ser no aleatorizado. Aquí puede el investigador asignar los grupos de estudio. O también a veces los participantes pueden elegir el grupo de asignación. Como un ejemplo tenemos este ensayo no aleatorizado que impactos en la vida de cambios en la dieta y ejercicio físico en pacientes adultos con síndrome metabólico. Entonces, aquí también debemos tener en cuenta que si un estudio experimental tiene un grupo control, va a ser un ensayo controlado. Y a su vez, si este tiene aleatorización, va a ser un ensayo clínico aleatorio o randomizado. Y si no tiene aleatorización, va a ser el cuasi experimental o un ensayo clínico controlado no aleatorio. Ya, según el inicio del estudio en relación a la cronología de los hechos, vamos a tener que puede ser prospectivo o retrospectivo. El prospectivo son aquellos estudios cuyo inicio es anterior a los hechos estudiados. Es decir, los datos se van recogiendo a medida que van sucediendo. O sea, está la causa, pero no está el efecto. Vamos a ir tomando los datos poco a poco en una secuencia del tiempo. En este artículo que podemos ver de ejemplo es un estudio observacional prospectivo con insulina de Temir en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, mal controlados que inician por primera vez tratamiento con insulina. Este va a ser un estudio prospectivo y además está combinado con observacional, porque va a tener un seguimiento de 6 meses y fue realizado en 10 países. Entonces es un estudio a futuro. El siguiente estudio tenemos que es el retrospectivo. Estos estudios son aquellos cuyo diseño es posterior a los hechos estudiados. Es decir, vamos a recoger información del pasado, vamos a recoger información desde archivos o entrevistas sobre hechos sucedidos.
Como ejemplo tenemos este artículo de glomerulonefritis por biopsia en población atendida en el Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, 2007 a 2016. Va a ser retrospectivo porque tienen el diagnóstico de glomerulonefritis, pero vamos a ver que se revisaron los reportes de anatomía patológica del archivo de biopsia renal del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional 2 de Mayo, Lima, Perú. Entonces, van a ser datos que vamos a revisar del pasado. Como les dije, estos estudios se pueden combinar. Esta es otra clasificación. Por ejemplo, los diseños se clasifican en experimentales y observacionales. Los experimentales, que están los puros, que están con aleatorización, y los cuasi experimentales sin aleatorización. Los observacionales, aquí no se va a modificar la exposición, no va a manipular el investigador, van a dividirse en descriptivos y analíticos. Los descriptivos solo van a describir, o sea, el investigador no puede manipular la investigación, se va a clasificar en transversales, que es un estudio solo en un punto de tiempo, una sola vez, o de corte, por ejemplo, la serie de casos. La serie de casos es cuando contiene más de 10 casos clínicos, que difiere del reporte de casos, que es 10 casos clínicos. Y los analíticos, esto sí vamos a estudiar una relación causa-efecto, y estos pueden ser también transversales, de corte, que va de efecto a la causa, y caso control, que va de causa, de efecto hacia la causa. Y ahora este diagrama podría ser una estrategia óptima para escoger nuestro diseño de estudio que vaya acorde a nuestra pregunta. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿existe control del factor de estudio? Si no existe, es un estudio observacional. Entonces, la formación de los grupos se va a realizar en función de dos cosas, o es a la exposición del factor de estudio o a la enfermedad. Si es a la exposición al factor de estudio, es decir, al factor de riesgo, a la causa, es un estudio de cohortes. Si es a la enfermedad, se puede ver si se estudia la historia de exposición previa, es un estudio de casos controles, es decir, para atrás, a estudiar la causa. Y si no es un estudio transversal, solo vamos a describir en un punto de tiempo, en un solo punto. Si existe el control del factor de estudio, va a ser un estudio experimental. Entonces vamos a preguntarnos si existe un grupo control. Si hay un grupo control, va a ser un ensayo controlado. Y si no hay, va a ser un ensayo no controlado. Si es un ensayo controlado, la asignación vamos a preguntarnos si hay aleatorización. Si hay, es un ensayo clínico aleatorio, es un puro. Y si no, es un estudio cuasi experimental. Gracias. Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Fue muy chévere. No sé si vamos a abrir ahora el espacio para las preguntas para que todos, si les queda alguna duda, algo, puedan preguntar directamente a Gaby. Y recordarles, por favor, justo en este momento que tenemos para las preguntas, por favor, pongan sus nombres y apellidos en el chat de Zoom para poder registrar su asistencia. Muchas gracias. Y por favor, las preguntas, adelante, los que las tengan. Buenas noches, tenga la bondad, por favor, ¿puedo hacer una pregunta? Hola Vladimir, ¿cómo estás? Sí, por favor, adelante.
Hola, John. Hablando de los diseños de estudios, sabemos que, por ejemplo, también tenemos los estudios poblacionales o los estudios de correlación. ¿Estos estudios en qué apartado de los diseños entraría? No sé si estás ahí, Gaby, porfa, para que nos ayudes con la pregunta. Buenas noches. Yo creo que podría ser un diseño de estudio descriptivo, ya que en este nos permite estudiar la prevalencia, incidencia, serie de casos y estudios ecológicos. Y un descriptivo también podría ser un transversal o de corte. Listo, ok, gracias. Y otra duda, entonces, las revisiones sistemáticas vendrían a entrar en el punto de estudios analíticos. Mm. ¿Puedes repetir tu pregunta, Vladimir, por favor? Claro, Gracias. hablando de las revisiones sistemáticas, entonces, estos tipos de estudios entrarían, o sea, no sé si estoy bien o mal, pero entrarían en la parte de estudios analíticos, porque como bien sabemos, la revisión sistemática se forma o se genera a partir de estudios primarios, o por ejemplo, artículos originales y todo ello. Entonces, se podría decir que la revisión sistemática pertenece al grupo de estudios o diseños analíticos. Se podría decir que sí, porque vamos a ver las causas que van a generar el efecto. Sí, un poquito completando la pregunta de la respuesta de Gaby. Recordemos que esta clasificación de diseños de tipo de estudio es principalmente primaria, porque es en lo que nosotros participamos inicialmente. Ya una revisión sistemática viene a ser un estudio secundario, entonces no entraría mucho en la clasificación de aquí, pero sí, obviamente sería un estudio analítico, porque vas a analizar los datos de artículos que ya te presentan, ¿no? O tú mismo coges, por ejemplo, se incluyen 20 artículos para ver mortalidad de X fármaco. Entonces, cada estudio pequeño hizo su análisis. Entonces, tú no coges los análisis de cada uno, sino agrupas otra vez a todos los pacientes en un solo grupo de todos esos pacientes y realizas tus análisis otra vez tú, pero ya con toda la muestra. Pero recordar que estas clasificaciones son de estudios primarios. Y muchas gracias, Gaby, por la respuesta. ¿Alguien más, por favor, una pregunta? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en los estudios transversales, hay veces que los estudios transversales solo sacan prevalencia y otros que sacan relaciones. Entonces, no sé si está correcto decir que los diseños transversales podrían pertenecer a dos tipos de clasificación, sean descriptivos y analíticos. Entonces la pregunta sería, ¿los transversales pueden entrar en esas dos categorías, en analíticos y descriptivos? Sí, los estudios transversales van a ser observacionales, que a su vez pueden ser descriptivos o analíticos, cualquiera de los dos. Gracias, Muchas Gaby. gracias por tu pregunta, Les y Gaby, por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta más? En el chat creo que tenemos uno. Sí, sigue nomás, Arlenis, con la pregunta. Escríbala nomás y yo la leo para que Gaby nos la conteste.
Arlenis nos dice, siempre se habla de un mínimo de 10 casos para una serie de casos, pero ¿hay algún máximo estipulado para una serie de casos? Porfa, Gaby, si nos ayudas con la respuesta o algún participante igual que nos pueda apoyar. Aló, Gaby.